Descubrí que mi madre abrió 7 tarjetas de crédito usando mi información y acumuló $95,000 en deudas. Cuando fui a la policía, me acusó de querer preocuparla hasta la muerte. La notificación roja que parpadeaba persistentemente en la pantalla de mi celular a las 7 de la mañana, de un lunes aparentemente ordinario, anunciaba que mi límite de crédito había sido excedido en más de $95,000 a través de compras que absolutamente no había realizado en tiendas de lujo dispersas por todo el país durante las últimas 3 semanas. Mientras yo dormía plácidamente junto a mi esposo Marcos en nuestro modesto apartamento ubicado en un barrio de clase media, completamente ignorante del elaborado esquema de fraude financiero que mi propia madre Regina había orquestado meticulosamente, utilizando mis datos personales para abrir secretamente 7 diferentes tarjetas de crédito en varias instituciones bancarias durante los últimos 6 meses. Mis 37 años de vida construidos sobre principios de honestidad absoluta y rigurosa responsabilidad financiera se desmoronaron instantáneamente cuando me di cuenta a través de verificaciones frenéticas en aplicaciones bancarias que nunca había instalado previamente que había cuentas abiertas a mi nombre en bancos donde nunca había puesto un pie, con direcciones de correspondencia dirigidas a un apartado postal que no reconocía en absoluto, y especialmente con historiales de transacciones lujosas que incluían joyas, bolsos de diseñador, billetes de aerolíneas internacionales y reservas de hoteles de 5 estrellas que contrastaban absurdamente con mi estilo de vida frugal, como maestra de escuela pública que religiosamente ahorraba cada centavo para asegurar un futuro estable para mi familia. El temblor incontrolable en mis manos mientras sostenía el celular tratando de procesar la magnitud de ese descubrimiento devastador estaba acompañado por una creciente náusea que amenazaba con derribarme allí mismo en el estrecho pasillo de nuestro apartamento donde había caminado para evitar despertar a Marcos con mi creciente agitación. Pero principalmente estaba dominado por una negación desesperada de que ciertamente había algún error grotesco en el sistema bancario, porque mi propia madre, la mujer que me crió sola después de que mi padre abandonara a nuestra familia cuando yo tenía solo 5 años, nunca sería capaz de tal traición calculada y cruel. Clara, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan pálida y temblando así? La voz preocupada de Marcos me llegó a través de la niebla de shock que dominaba mi mente mientras continuaba mirando fijamente la pantalla del celular, donde los números rojos negativos se acumulaban en valores que representaban años de trabajo duro instantáneamente destruidos. Marcos era un hombre bronceado de 39 años con quien había construido una vida estable durante 12 años de matrimonio. Su cabello negro comenzando a mostrar hebras plateadas en las sienes resultantes del estrés de trabajar como contador en una empresa de tamaño medio. Pero principalmente sus ojos marrones siempre transmitían esa seguridad tranquilizadora de un compañero confiable que ahora me observaba con creciente preocupación. Marcos, algo terrible está pasando con nuestras finanzas. Hay 7 tarjetas de crédito abiertas a mi nombre que nunca solicité con deudas que suman más de $95,000 en compras que no hice. Logré articular con voz temblorosa, mientras le mostraba las pantallas de las aplicaciones bancarias que había descubierto a través de una desesperada investigación en el sistema de protección de crédito. Su expresión cambió instantáneamente de preocupación a incredulidad absoluta mientras procesaba la información que le estaba mostrando, sus ágiles dedos de contador profesional ya comenzando a hacer cálculos mentales sobre el impacto financiero devastador que ese fraude representaría para nuestra vida cuidadosamente planificada. Este es claramente un caso de robo de identidad a gran escala. Necesitamos ir inmediatamente a la comisaría para presentar una denuncia y luego contactar a todos estos bancos para impugnar estas transacciones fraudulentas antes de que la situación empeore aún más, respondió Marcos con pragmatismo profesional, intentando mantener la calma a pesar del evidente pánico en sus ojos. Pero algo en mi expresión debió haber revelado conocimientos adicionales inquietantes que aún no había verbalizado porque de repente hizo una pausa, observándome con atención intensificada. Clara, ¿tienes alguna idea de quién podría tener acceso a tus documentos personales para ejecutar un fraude de esta magnitud? ¿Tu CPF, identificación, comprobante de residencia? Todos estos datos son necesarios para abrir cuentas bancarias. La pregunta aparentemente inocente de Marcos golpeó el centro neurálgico de mi angustia, porque mi mente instantáneamente conectó puntos que había intentado desesperadamente ignorar durante los minutos iniciales del descubrimiento. Solo una persona además de mí tenía acceso irrestricto a todos mis documentos personales. Conocía mi historial financiero completo, incluyendo contraseñas que ocasionalmente compartía por razones prácticas, y especialmente había demostrado un comportamiento sospechoso en las últimas semanas, con compras inexplicables que ella afirmaba eran pequeños caprichos merecidos después de una vida de sacrificios.
Regina, mi propia madre, era la única persona con la oportunidad y el acceso necesarios para ejecutar un esquema de fraude de esta complejidad. Marcos, necesito comprobar algo antes de que vayamos a la policía, murmuré mientras agarraba las llaves del coche con una determinación sombría nacida a través del shock inicial. Necesito confrontar a mi madre sobre esto porque tengo terribles sospechas de que ella podría estar involucrada de alguna manera con estos fraudes, considerando que es la única persona con acceso a mis documentos, y especialmente porque su patrón de gastos ha cambiado drásticamente en los últimos meses, sin explicación plausible sobre el origen del dinero extra que está exhibiendo. La expresión de Marcos cambió de confusión a horror cuando entendió la implicación de lo que estaba sugiriendo, pero antes de que pudiera protestar o intentar disuadirme de esa confrontación potencialmente devastadora, ya estaba saliendo del apartamento con una determinación férrea para descubrir la verdad independientemente de cuán dolorosa pudiera ser. El viaje de 20 minutos hasta el elegante apartamento donde vivía Regina, en un barrio considerablemente más lujoso que el nuestro, lo hice en un estado de furiosa negación donde parte de mí todavía esperaba desesperadamente que hubiera una explicación inocente para las inquietantes coincidencias que mentalmente estaba conectando. Regina respondió a la puerta vistiendo una nueva bata de seda que ciertamente costaba más que mi salario mensual, su cabello rubio perfectamente teñido y peinado a pesar de la hora temprana, y especialmente luciendo en su muñeca un reloj dorado que definitivamente no poseía semanas atrás cuando cenamos juntas. Su expresión inicial de sorpresa al verme en su puerta tan temprano rápidamente se transformó en una máscara de forzada normalidad que solo intensificó mis sospechas de que ella sabía exactamente por qué estaba allí. Clara querida, qué agradable sorpresa recibir tu visita tan temprano. Entra. Estaba preparando un desayuno especial con todas esas cosas deliciosas que nos encantaba compartir cuando eras niña, dijo Regina con entusiasmo exagerado que sonaba completamente artificial, considerando que raramente desayunábamos juntas desde que me mudé después de casarme. Su apartamento estaba visiblemente transformado con muebles nuevos, auténticas alfombras persas, y especialmente obras de arte en las paredes que definitivamente no estaban allí el mes anterior, confirmando sospechas de gastos extravagantes, incompatibles con la modesta jubilación de una maestra de primaria. Mamá, necesito que me expliques algo extremadamente serio, y necesito absoluta honestidad. Comencé manteniendo mi voz controlada a pesar de la creciente furia hirviendo bajo la superficie. Descubrí esta mañana que hay 7 tarjetas de crédito abiertas a mi nombre sin mi conocimiento ni autorización, con deudas que superan los 95,000 reales. ¿Sabes algo sobre esto? Porque eres la única persona con acceso a mis documentos personales y coincidentemente has estado exhibiendo lujos incompatibles con tus ingresos en los últimos meses. La transformación en el rostro de Regina fue sutil, pero reveladora. La sonrisa artificial momentáneamente se congeló. Los ojos azul hielo rápidamente calcularon opciones de respuesta. Y más notablemente, sus manos comenzaron a retorcer nerviosamente el cinturón de su costosa bata, en un gesto inconsciente de ansiedad. Pero entonces, en una impresionante muestra de manipulación emocional que retrospectivamente reconocería como un patrón de comportamiento de décadas, estalló en indignación teatral proyectando su voz para asegurar que los vecinos potencialmente pudieran escuchar a través de las delgadas paredes del apartamento. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa acusándome de un crimen atroz después de todo lo que sacrifiqué para criarte sola cuando tu padre nos abandonó sin mirar atrás? Gritó Regina con lágrimas convenientes, comenzando a correr por su rostro maquillado. Trabajé hasta el agotamiento para asegurarme de que tuvieras una educación adecuada, ropa decente, comida en la mesa, y ahora apareces aquí acusándome de robar a mi propia hija como si fuera una delincuente común, en lugar de una madre dedicada que siempre puso tus necesidades por encima de las mías. La actuación dramática de Regina era simultáneamente impresionante y nauseabunda, porque reconocí la técnica manipuladora que había perfeccionado durante décadas, desviando acusaciones legítimas a través de un arrebato emocional que me colocaba en la posición defensiva de hija ingrata en lugar de víctima de fraude financiero. Pero esta vez, con evidencia concreta de un delito grave, y especialmente con Marcos como testigo y apoyo emocional esperando en el coche, no me permitiría ser manipulada por la teatralidad calculada que había funcionado tantas veces en el pasado. Mamá, las lágrimas y los gritos no harán que estas deudas desaparezcan ni cambiarán el hecho de que eres la única persona con acceso a mis documentos necesarios para abrir estas cuentas fraudulentas. Respondí manteniendo un tono firme, a pesar del temblor emocional que amenazaba con romper mi resolución. Si no fueras responsable, entonces ayúdame a entender cómo sucedió esto.
Muéstrame tus extractos bancarios de los últimos 6 meses, para demostrar que estos nuevos lujos que ostentas provienen de una fuente legítima, en lugar de tarjetas fraudulentas a mi nombre. La mención de mostrar extractos bancarios hizo que Regina retrocediera físicamente como si la hubieran golpeado. Y por primera vez desde que llegué, su máscara de indignación comenzó a agrietarse, revelando pánico genuino bajo la actuación teatral. No tienes derecho a hurgar en mis finanzas personales como si fuera sospechosa de un delito. Soy tu madre. Merezco respeto y gratitud en lugar de estas acusaciones absurdas basadas en coincidencias y paranoia, protestó. Pero su voz había perdido su convicción anterior y especialmente sus manos estaban visiblemente temblorosas mientras intentaba encender un cigarrillo con un encendedor dorado claramente costoso. ¿Entonces te niegas a probar tu inocencia mostrando el origen legítimo de estos gastos extravagantes? Pregunté directamente, sabiendo que una respuesta evasiva confirmaría la culpa más definitivamente que una confesión verbal. Porque si no tienes nada que ocultar, sería muy simple acabar con mis sospechas mostrando que este dinero provino de una fuente honesta en lugar de fraude contra tu propia hija. Tu negativa a cooperar solo confirma que eres responsable de destruir mi vida financiera para financiar el estilo de vida lujoso que siempre has deseado, pero nunca pudiste permitirte legítimamente. Regina me observó durante un largo momento, con esos ojos azul hielo que nunca mostraron emoción genuina más allá del cálculo de autopreservación. Y luego tomó la decisión que definiría permanentemente nuestra relación a partir de entonces. Si realmente crees que soy capaz de algo tan monstruoso como robar a mi propia hija, entonces no tenemos nada más que discutir, declaró con frialdad ártica. Ve a hacer tus acusaciones, llama a la policía, destruye la reputación de la mujer que sacrificó todo para criarte. Pero sabe que cuando descubras que estás equivocada sobre estas acusaciones infundadas, el daño a nuestra relación será irreparable, y tendrás que vivir con la culpa de haber acusado injustamente a tu propia madre de un crimen que no cometió. El intento final de manipulación mediante la culpa proyectada era tan transparente que paradójicamente confirmó definitivamente su culpabilidad. Una persona inocente habría reaccionado con genuina confusión, ofrecido ayuda para descubrir al verdadero responsable, mostrado preocupación por la devastadora situación financiera de su hija, en lugar de centrarse exclusivamente en la autodefensa y los intentos de revertir la culpa. Salí de su apartamento sin decir nada más, sabiendo que la próxima vez que nos encontráramos, probablemente sería en una comisaría o tribunal, y especialmente sabiendo que la mujer que me había criado era capaz de una traición tan profunda que destruía no solo las finanzas, sino también los últimos vestigios de confianza filial. El regreso al coche donde Marcos esperaba ansiosamente fue el paseo más largo y doloroso de mi vida, porque cada paso me alejaba definitivamente de la reconfortante ilusión de tener una madre imperfecta pero fundamentalmente amorosa, y me acercaba a la brutal realidad donde la persona que debía protegerme me había saboteado deliberadamente para satisfacer la codicia personal. Marcos me abrazó en silencio cuando entré al coche, entendiendo sin palabras que la confrontación había confirmado las peores sospechas, y principalmente ofreciendo un apoyo incondicional que sería absolutamente crucial durante la batalla legal y emocional que apenas comenzaba. Vamos directo a la comisaría especializada en delitos financieros, dijo Marcos después de unos minutos de silencio compartido. Cuanto más rápido presentemos una denuncia e iniciemos el proceso de disputa con los bancos, mejor oportunidad tendremos de minimizar los daños y principalmente recopilar evidencias antes de que ella intente destruir pruebas o crear coartadas elaboradas. Sé que es devastador denunciar a tu propia madre, pero ella tomó la decisión de perjudicarte deliberadamente y ahora debe enfrentar las consecuencias legales independientemente de la relación. La llegada a la comisaría especializada en delitos económicos en el centro de la ciudad marcó el comienzo oficial de un proceso que transformaría definitivamente una dinámica familiar ya problemática en una batalla legal explícita. El austero edificio gubernamental, con sus paredes grises e iluminación fluorescente fría, creaba una atmósfera apropiadamente impersonal para la denuncia que estaba a punto de formalizar contra la mujer que me había dado la vida, pero que ahora amenazaba con destruirla a través de una codicia desenfrenada. La recepcionista nos dirigió a una sala de espera donde otras víctimas de diversos fraudes esperaban con expresiones que mezclaban indignación, desesperación y especialmente esa particular cualidad de traición que emerge cuando un crimen es cometido por alguien cercano. La detective Fernanda nos recibió después de una espera de 40 minutos que pareció horas interminables. Era una imponente mujer negra de 45 años, con cabello rizado recogido en un moño profesional, que enfatizaba su expresión seria
y ojos marrón oscuro que mostraban que había presenciado el lado más oscuro de la naturaleza humana durante años investigando delitos financieros. Su oficina era un espacio funcional sin decoraciones superfluas, más allá de diplomas en la pared, y una computadora moderna donde comenzaría a registrar los detalles del fraude que había devastado mi vida. Señorita Clara, necesito que relate con el mayor detalle posible cómo descubrió estos fraudes y especialmente por qué sospecha de la participación de su madre, instruyó la detective Fernanda con un profesionalismo que no ocultaba completamente destellos de compasión al percibir la naturaleza familiar del delito. Durante la siguiente hora, informé metódicamente sobre el descubrimiento de las deudas, la confrontación con Regina, evidencia circunstancial de sus gastos incompatibles con sus ingresos, y especialmente su historial de acceso a mis documentos personales que permitirían la ejecución de un fraude de esta magnitud. Los casos de fraude familiar son particularmente complejos porque las víctimas a menudo retrasan la denuncia debido a vínculos emocionales, y los perpetradores cuentan con esta vacilación para continuar el esquema durante periodos prolongados, explicó la detective Fernanda mientras escribía información en el sistema. Necesitaré que proporcione extractos bancarios de todas las cuentas afectadas, liste todas las transacciones que no reconoce, y especialmente autorice una investigación completa de sus comunicaciones con su madre durante el periodo en que ocurrieron los fraudes, para establecer un patrón de comportamiento y posibles confesiones implícitas. La mención de investigar las comunicaciones con Regina me recordó mensajes de texto recientes donde había hecho comentarios sospechosos sobre merecer recompensas después de una vida de sacrificios, y especialmente sobre cómo la familia debería compartir recursos en lugar de egoístamente guardarlos para uno mismo. En ese momento, los interpreté como dramatismos típicos de una persona mayor solitaria, buscando atención, pero ahora bajo una nueva perspectiva, representaban posibles racionalizaciones de un comportamiento criminal que estaba ejecutando secretamente. Detective. También necesito mencionar que mi madre tiene un historial de manipulación emocional y probablemente intentará retratarme como una hija ingrata que está inventando acusaciones por venganza o codicia, advertí, tratando de anticipar estrategias que Regina ciertamente emplearía. Es extremadamente convincente cuando quiere aparecer como víctima, y especialmente tiene facilidad para crear narrativas donde sus acciones dañinas son reinterpretadas como sacrificios maternos incomprendidos. Cualquier investigador que no esté preparado para estas tácticas manipuladoras puede terminar creyendo su versión distorsionada en lugar de la evidencia objetiva. La detective Fernanda asintió comprensivamente, claramente experimentada con perpetradores que usaban la manipulación emocional como su principal defensa. No se preocupe, señora Clara. Basamos nuestras investigaciones en evidencia concreta como registros bancarios, documentación de apertura de cuentas, análisis de firmas y especialmente el seguimiento de dónde se utilizaron los recursos. Las lágrimas e historias conmovedoras no alteran los hechos documentados en papel. Solicitaremos una orden judicial para acceder a las cuentas bancarias de su madre y rastrear si los montos de compras fraudulentas corresponden a depósitos o transferencias sospechosas. Las palabras profesionales de la detective ofrecieron cierto consuelo de que el sistema legal no sería fácilmente manipulado por las artimañas de Regina, pero parte de mí todavía temía que de alguna manera ella pudiera revertir la situación, transformándome en la villana de la narrativa. Marcos notó mi ansiedad y sostuvo mi mano, ofreciendo apoyo silencioso mientras la detective Fernanda continuaba documentando detalles técnicos del caso, incluyendo números de protocolo, fechas específicas de transacciones sospechosas, y principalmente creando una cronología de cuándo comenzaron los fraudes, correlacionándolos con cambios en el nivel de vida de Regina. Necesito advertirte que si confirmamos la participación de tu madre en estos fraudes, estamos hablando de un delito grave, con una posible sentencia de 4 a 8 años de prisión, considerando la cantidad involucrada, y especialmente el agravante de haber sido cometido contra un familiar en posición de confianza, explicó seriamente la detective Fernanda. ¿Estás emocionalmente preparada para la posibilidad de que tu madre sea arrestada y procesada penalmente? Porque una vez que comienza una investigación formal, no puede detenerse fácilmente incluso si llegan a un acuerdo familiar privado. La pregunta de la detective golpeó el núcleo del conflicto emocional que había estado tratando de suprimir. Parte de mí quería justicia por el crimen grotesco que había destruido años de ahorros y planificación financiera cuidadosa, pero otra parte todavía luchaba con la realidad de potencialmente enviar a mi propia madre a prisión, independientemente de cuán merecido fuera el castigo legal. Marcos respondió antes de que pudiera formular una respuesta a través del tumulto emocional.
Detective, mi esposa ha sido víctima de un crimen grave que está destruyendo nuestra estabilidad financiera y emocional. El hecho de que la criminal sea su madre no disminuye la gravedad del delito o la necesidad de consecuencias legales apropiadas. Tiene razón. Finalmente logré articular con una voz más firme de lo que esperaba. Si mi madre fue capaz de hacerme daño de esta manera premeditada y cruel, entonces necesita enfrentar todas las consecuencias legales. No puedo permitir que los lazos familiares me impidan buscar justicia, especialmente considerando que ella claramente no tuvo la misma consideración al destruir mi vida financiera para financiar lujos personales. Quiero que la investigación proceda completamente sin importar a dónde lleven las evidencias. La detective Fernanda asintió aprobatoriamente y comenzó a explicar los siguientes pasos del proceso investigativo. Comenzaremos por citar a todos los bancos involucrados para que proporcionen documentación completa de la apertura de estas cuentas, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad si las cuentas se abrieron en persona. Paralelamente, asignaré un perito de documentos para analizar las firmas en los contratos, verificando si son falsificaciones o si realmente firmaste bajo coacción o engaño. También rastrearemos direcciones IP desde donde se enviaron solicitudes en línea si algunas cuentas se abrieron digitalmente. La mención de la posibilidad de que yo hubiera firmado documentos bajo engaño trajo a la memoria un recuerdo perturbador de varias ocasiones en los últimos meses, cuando Regina me había pedido firmar papeles que, según ella, estaban relacionados con la herencia de mi difunto abuelo o sus documentos de salud que necesitaban un representante familiar. En ese momento, firmé sin leer en detalle, ingenuamente confiando en que mi madre nunca me engañaría, pero ahora me di cuenta de que podría haber autorizado inadvertidamente la apertura de algunas cuentas a través de una elaborada manipulación disfrazada de burocracia familiar rutinaria. Detective, acabo de recordar que mi madre me hizo firmar varios documentos en los últimos meses, afirmando que eran papeleo familiar rutinario, confesé, sintiéndome nauseabunda al darme cuenta del alcance de la manipulación. Siempre presentaba los papeles en momentos caóticos cuando yo estaba apurada o distraída, posicionando los papeles para que firmara donde ella indicaba sin poder leer el contenido completo. Creo que pudo haber utilizado esta técnica para obtener autorizaciones legítimas mezcladas con documentos fraudulentos que firmé sin darme cuenta. Esto constituye fraude por engaño, lo cual es aún más grave que la simple falsificación de documentos, explicó la detective Fernanda mientras añadía esta información al informe. Si podemos probar que deliberadamente te engañó para obtener firmas en documentos financieros bajo falsos pretextos, las penas aumentan considerablemente. Solicitaré que los peritos analicen todos los documentos que recuerdes haber firmado durante este periodo para identificar cuáles eran legítimos y cuáles formaban parte del esquema fraudulento. El proceso de documentar toda la información necesaria para la investigación formal tomó 3 horas más, durante las cuales proporcioné acceso a todas mis cuentas bancarias, autoricé la investigación completa de mi historial financiero y metódicamente enumeré cada transacción sospechosa que había identificado en esa catastrófica mañana. Cuando finalmente salimos de la comisaría a primera hora de la tarde, llevando el protocolo de denuncia oficial que transformaba las sospechas en acusaciones formales contra Regina, sentí una mezcla devastadora de alivio por haber tomado una acción decisiva y dolor por la relación maternal que definitivamente había muerto en ese momento. «Hiciste lo correcto, Clara», dijo Marcos mientras conducía de regreso a nuestro apartamento. «Tu madre tomó una decisión consciente de hacerte daño por codicia personal, y ahora necesita enfrentar las consecuencias de esa elección. No es tu responsabilidad protegerla de las consecuencias de los delitos que eligió cometer. Nuestra prioridad ahora es trabajar con un abogado para minimizar el daño financiero y reconstruir tu credibilidad con las instituciones bancarias». Las palabras pragmáticas de Marcos tenían sentido racional, pero emocionalmente yo todavía estaba procesando la magnitud de la traición materna. Durante mi infancia y adolescencia, Regina había predicado interminables sermones sobre la importancia de la honestidad, sobre cómo la familia es todo lo que tenemos en este mundo cruel, sobre los sacrificios que había hecho para proporcionarme una vida mejor que la suya. Descubrir que todas estas lecciones morales eran una fachada hipócrita mientras ella planeaba meticulosamente defraudarme fue una devastación psicológica que trascendía la pérdida financiera. En los días siguientes, la investigación comenzó a revelar toda la extensión del elaborado esquema de Regina. El análisis de las cámaras de seguridad del banco mostró que ella personalmente abría cuentas usando mis documentos que había robado durante visitas a nuestro apartamento, vestida más sofisticadamente de lo habitual para transmitir credibilidad,
y demostrando una inquietante familiaridad con los procesos bancarios que sugería una investigación previa detallada sobre cómo ejecutar fraudes de esta naturaleza. Los rastros digitales revelaron que había utilizado una computadora de una biblioteca pública para realizar solicitudes en línea, tratando de evitar el rastreo a través de su propia IP residencial. Aún más perturbador fue el descubrimiento de que Regina había creado un elaborado perfil en redes sociales haciéndose pasar por mí, publicando mis fotos obtenidas de mi perfil real, pero creando una narrativa completamente ficticia de una ejecutiva exitosa que justificaría los gastos extravagantes registrados en las tarjetas fraudulentas. Este nivel de premeditación y sofisticación destruyó cualquier posibilidad de interpretar sus acciones como un error momentáneo de juicio o desesperación financiera. Claramente era un esquema criminal calculado ejecutado con sorprendente frialdad contra su propia hija. La investigación reveló que su madre comenzó a planear estos fraudes hace al menos 8 meses, coincidiendo con el periodo en que participó en un curso de finanzas personales en línea, donde irónicamente aprendió sobre sistemas bancarios, y particularmente sobre vulnerabilidades que podía explotar. Me informó la detective Fernanda, durante una reunión de actualización una semana después de la denuncia inicial. También descubrimos que estaba participando en un grupo de Facebook para personas endeudadas, donde los miembros compartían técnicas creativas para obtener crédito, incluyendo sugerencias veladas sobre el uso de datos de familiares. Creemos que fue radicalizada por esta comunidad en línea que normalizaba comportamientos fraudulentos como soluciones aceptables a problemas financieros. La revelación de que Regina había sido influenciada por una comunidad tóxica en línea ofrecía un contexto parcial, pero no absolvía su responsabilidad personal por elegir cometer delitos contra su propia hija. Millones de personas enfrentan dificultades financieras sin recurrir al fraude familiar, y especialmente sin elaborar esquemas sofisticados que demostraban una planificación meticulosa en lugar de un acto impulsivo de desesperación. El gerente Ricardo del banco principal donde se habían producido la mayoría de los fraudes me contactó personalmente para una reunión que revelaría detalles aún más perturbadores sobre el comportamiento de Regina durante la ejecución de los delitos. Ricardo era un hombre de 52 años, con la apariencia distintiva de un ejecutivo bancario veterano, cabello gris impecablemente peinado y gafas de montura discreta que amplificaban su aire de autoridad profesional. Su expresión combinaba vergüenza institucional por las fallas de seguridad que permitieron el fraude con genuina compasión por la situación imposible que yo enfrentaba. Señorita, Clara, hemos revisado todas las interacciones de su madre con nuestro personal durante las aperturas de cuentas y ejecuciones de transacciones, y necesito compartir algunos descubrimientos perturbadores sobre los métodos de manipulación que empleó, comenzó Ricardo en un tono cuidadoso. Se presentó como una madre preocupada que ayudaba a una hija demasiado ocupada con el trabajo para administrar sus propias finanzas, creando una narrativa elaborada sobre usted, siendo una ejecutiva adicta al trabajo que había delegado la gestión financiera en ella. Nuestros empleados fueron desafortunadamente convencidos por la actuación convincente y principalmente por el hecho de que poseía todos sus documentos originales, a los que normalmente solo un familiar muy cercano tendría acceso. La descripción de Ricardo de Regina, interpretando el papel de una madre dedicada ayudando a su abrumada hija, era una cruel perversión de la realidad donde ella estaba saboteando activamente mi estabilidad financiera, mientras mantenía una fachada de preocupación maternal. La facilidad con la que había mentido a múltiples empleados bancarios, creando una persona completamente ficticia de mí para justificar sus acciones, demostró una capacidad de disimulo que nunca había sospechado que existiera en la mujer que creía conocer íntimamente. También descubrimos que había investigado extensamente los límites y políticas de cada banco antes de elegir a cuáles acercarse, seleccionando específicamente instituciones con procesos de verificación menos rigurosos o que ofrecían límites iniciales más altos para clientes con perfiles aparentemente sólidos como el tuyo, continuó Ricardo. Incluso programó las aperturas de cuentas para que coincidieran con periodos de mayor tráfico en las sucursales, cuando el personal estaría más apresurado y menos propenso a realizar verificaciones adicionales. Este nivel de planificación indica una significativa premeditación incompatible con afirmaciones de necesidad financiera momentánea o lapso temporal de juicio. Cada nueva revelación sobre la sofisticación del esquema de Regina profundizaba la herida emocional de darme cuenta de que la mujer que me crió era esencialmente una extraña capaz de maquinaciones que jamás hubiera imaginado posibles.
¿Cómo reconciliar los recuerdos de infancia de una madre que trabajaba en 2 empleos para pagar mi matrícula escolar con la realidad actual de una criminal calculadora que había invertido meses planeando mi destrucción financiera? ¿Eran 2 personas completamente diferentes? ¿O Regina siempre había poseído esta oscura capacidad que solo ahora había decidido revelar? El banco está dispuesto a reconocer fallos en nuestros procesos de verificación y trabajar con usted para resolver problemas de responsabilidad financiera, especialmente considerando la naturaleza criminal confirmada de las transacciones, ofreció Ricardo. No podemos eliminar completamente las deudas hasta la conclusión del proceso legal, pero podemos congelar intereses y tarifas adicionales, y principalmente trabajar con su abogado para desarrollar un plan de resolución que tenga en cuenta que usted es víctima de un delito en lugar de un deudor legítimo. La oferta del banco era más generosa de lo que había esperado, pero aún significaba meses o posiblemente años de batallas legales para limpiar completamente mi nombre y restaurar el crédito destruido por las acciones de Regina. Cada aspecto de mi vida financiera estaba comprometido. No podía obtener financiamiento. Mis propias tarjetas de crédito estaban bloqueadas, y principalmente llevaría la marca de moroso en todos los sistemas de protección crediticia hasta que la situación se resolviera completamente a través de procesos judiciales notoriamente lentos. El abogado Daniel, el profesional que Marcos había contratado para representarnos en la esfera civil mientras el proceso penal procedía en paralelo, era un hombre de 48 años de piel morena, con una presencia imponente que sugería experiencia en batallas judiciales complejas. Sus intensos ojos negros demostraban aguda inteligencia analítica, y principalmente su reputación de asegurar acuerdos favorables para víctimas de fraude familiar lo convertían en la elección ideal para navegar las complejidades legales y emocionales de nuestro caso. Clara, necesitamos discutir una estrategia realista para esta situación, comenzó Daniel durante nuestra primera consulta formal en su moderna oficina. Penalmente, la evidencia contra su madre es abrumadora, y la condena es prácticamente segura. Pero civilmente, recuperar los fondos desviados será un desafío considerable si ella ya ha gastado la mayor parte del dinero en bienes no recuperables o experiencias como viajes. Necesitamos mapear todos sus activos, asegurar el embargo preventivo de bienes y principalmente garantizar que cualquier valor aún disponible se dirija hacia la reparación en lugar de que ella logre disiparlos antes del juicio. La mención de recuperación financiera trajo la sobria realidad de que incluso con la condena penal de Regina, las pérdidas financieras podrían ser permanentes si ella había gastado efectivamente todos los fondos obtenidos fraudulentamente en consumos imposibles de recuperar. Las joyas podrían ser incautadas y vendidas, pero viajes, restaurantes, ropa y otras experiencias eran gastos irrecuperables que representarían pérdidas definitivas independientemente de cuántos años Regina pasara en prisión. También necesito advertirle sobre el aspecto emocional del juicio, continuó Daniel con un tono más compasivo. Su madre seguramente intentará una estrategia de defensa basada en la victimización, alegando abandono emocional, extrema necesidad financiera o incluso problemas mentales que comprometieron su juicio. Necesita estar preparada para escuchar narrativas distorsionadas sobre su relación, posibles acusaciones de ingratitud o negligencia, y especialmente intentos de transformarla a usted en una villana que está persiguiendo a una madre anciana vulnerable por venganza. Estas tácticas son estándar en casos de delitos familiares, pero no dejan de ser emocionalmente devastadoras para las víctimas. Las palabras de Daniel sobre las estrategias defensivas que Regina emplearía resultaron proféticas cuando, 2 semanas después de la denuncia formal, recibí notificación de que había contratado a un abogado especializado en casos de ancianos vulnerables, que inmediatamente comenzó a construir una narrativa de defensa pintando a Regina como víctima de una sociedad que abandona a las mujeres mayores sin recursos adecuados después de una vida de trabajo honesto. Filtraciones estratégicas a medios locales comenzaron a surgir con titulares sensacionalistas sobre hija rica demanda a madre jubilada por deudas de tarjetas de crédito, que distorsionaban completamente la realidad del elaborado fraude criminal. No dejes que su manipulación mediática te afecte, me aconsejó Marcos mientras leíamos juntos un artículo particularmente distorsionado que había sido publicado en un blog de chismes local. Las personas que importan saben la verdad, la evidencia habla por sí misma, y, lo más importante, no le debes nada a la opinión pública desinformada que está siendo manipulada por una narrativa falsa, estratégicamente plantada. Concéntrate en nuestra recuperación financiera y emocional. Deja que los abogados manejen la batalla legal.
y especialmente no cedas a la tentación de responder públicamente, porque cualquier cosa que digas será distorsionada en tu contra. Pero era imposible no verse afectada cuando la vecina Elena, una mujer de 56 años que había vivido en el apartamento contiguo durante 5 años, se me acercó en el pasillo con una mirada sentenciosa, preguntando si realmente era necesario demandar a tu propia madre en lugar de resolver los problemas financieros dentro de la familia. Elena no conocía los verdaderos detalles del caso. Había sido influenciada por la narrativa parcial que Regina estaba difundiendo a través de conocidos mutuos, y principalmente representaba una opinión probablemente compartida por muchos que veían solo la superficie de un conflicto familiar, en lugar de un elaborado crimen que había devastado mi vida. Elena, mi madre cometió un fraude de 95,000 reales usando mis documentos para abrir 7 tarjetas de crédito diferentes sin mi conocimiento. Respondí con una firmeza que enmascaraba el dolor de ser juzgada por algo que no era mi culpa. Esto no es un asunto familiar que pueda resolverse con conversación. Es un delito grave que destruyó mi estabilidad financiera y requiere intervención legal. Si conocieras el verdadero alcance de lo que hizo, entenderías por qué no tuve más remedio que involucrar a las autoridades. Elena pareció momentáneamente desconcertada por la franqueza de mi respuesta, murmurando algo sobre no conocer toda la historia, antes de apresurarse hacia su propio apartamento. Pero esa interacción reveló un desafío adicional que enfrentaría durante todo el proceso. El juicio social de personas que no podían reconciliar la imagen de una madre anciana con la realidad de una criminal calculadora, prefiriendo creer una narrativa más aceptable de malentendido familiar, en lugar de aceptar que las madres pueden ser capaces de extrema crueldad contra sus propios hijos. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por el desarrollo paralelo de la investigación criminal y el proceso civil, con cada nuevo descubrimiento revelando capas adicionales de engaño y manipulación. Los expertos confirmaron que algunas firmas eran falsificaciones mientras que otras eran genuinas obtenidas mediante engaño, cuando Regina me había hecho firmar documentos bajo falsos pretextos. El análisis financiero mostró que había desarrollado un complejo sistema rotativo, usando diferentes tarjetas para pagar las facturas de otras, creando una ilusión temporal de pagos regulares, mientras la deuda total crecía exponencialmente a través de intereses compuestos. Tu madre demostró un conocimiento sofisticado de sistemas financieros que sugiere un estudio deliberado en lugar de un comportamiento oportunista amateur, observó la detective Fernanda durante una reunión de actualización. Encontramos historiales de búsqueda en su computadora sobre temas como cómo maximizar límites de tarjetas de crédito, mejores bancos para crédito fácil, y perturbadoramente, plazo de prescripción de deudas de tarjetas de crédito. Claramente estaba planeando dejar que las deudas expiraran bajo tu nombre mientras disfrutaba los beneficios del gasto, calculando que lo descubrirías demasiado tarde para recuperar los montos. La revelación de que Regina había investigado sobre la prescripción de deudas confirmó un nivel de premeditación que eliminaba cualquier posibilidad de interpretar sus acciones como un error momentáneo. Había calculado deliberadamente cuánto tiempo podría mantener el esquema antes de que yo lo descubriera, maximizando las ganancias personales, mientras aseguraba que la recuperación sería prácticamente imposible cuando el fraude finalmente quedara expuesto. Era puro maquiavelismo dirigido contra su propia hija, con una frialdad que sugería sociopatía, o al menos narcisismo patológico extremo. El momento más devastador llegó cuando los investigadores descubrieron el diario personal de Regina, escondido en un cajón secreto en su apartamento, que contenía notas detalladas sobre la ejecución del esquema fraudulento, incluyendo observaciones perturbadoras sobre mí. Páginas fechadas. Meses antes de los primeros fraudes contenían frases como «Clara lo tiene todo mientras yo sacrifiqué mi juventud para criarla. Ella me debe comodidad en la vejez después de todo lo que hice. Y más inquietante aún, no es robo tomar lo que me pertenece por derecho maternal». Estas notas demuestran una elaborada racionalización psicológica, donde se convenció a sí misma de que tenía derecho a tu dinero como compensación por criarte, explicó la detective Fernanda, mientras yo leía extractos del diario con manos temblorosas. Es un patrón común en crímenes familiares donde el perpetrador crea una justificación moral distorsionada para acciones claramente criminales. Ella genuinamente puede creer que es una víctima merecedora de reparación en lugar de reconocerse como criminal. Esto hace que la rehabilitación sea extremadamente difícil, porque no ve sus acciones como moralmente incorrectas. Leer los pensamientos íntimos de Regina sobre mí fue una experiencia surreal y dolorosa, que reveló resentimientos profundos que había ocultado durante años de interacciones aparentemente normales. Cada uno de mis logros, graduación, matrimonio, estabilidad profesional,
Había sido interpretado por ella como una afrenta personal, evidencia de ingratitud, traición al sacrificio maternal. La mujer que sonreía en fotos familiares, que públicamente celebraba mis éxitos, secretamente nutría una envidia corrosiva y un sentido distorsionado de derecho a recursos que yo había ganado independientemente. También encontramos correspondencia suya con amigos donde sutilmente presumía sobre su nuevo estilo de vida, siempre insinuando que tú estabas financiando sus lujos como forma de recompensar sacrificios maternales, continuó la detective Fernanda. Ella creó una elaborada narrativa pública donde tú eras una hija generosa finalmente, reconociendo una deuda moral, mientras secretamente ejecutaba fraudes. Esto demuestra clara conciencia de que sus acciones estaban mal. De lo contrario, no necesitaría crear una historia de cobertura para justificar gastos repentinos. El descubrimiento de que Regina había creado una narrativa falsa sobre mí, financiando voluntariamente su lujoso estilo de vida, añadió una capa extra de manipulación al esquema. Ella había simultáneamente me defraudado y destruido mi reputación entre su círculo social al retratarme como una hija que solo tardíamente había reconocido obligaciones filiales. Cuando los fraudes fueron expuestos, algunos de estos amigos inicialmente no creyeron que Regina fuera responsable, asumiendo que yo estaba mintiendo sobre no haber autorizado gastos para evitar seguir manteniendo a una madre anciana. Marcos tuvo que lidiar con consecuencias profesionales cuando nuestra caótica situación financiera afectó la verificación de crédito durante un proceso de promoción en la empresa donde trabajaba. Aunque logró explicar las circunstancias al Departamento de Recursos Humanos con documentación legal probando que éramos víctimas de fraude, el estigma de tener su nombre asociado con incumplimiento masivo arrojó una sombra sobre su reputación profesional que tomaría tiempo disipar completamente. No es justo que estemos sufriendo consecuencias por crímenes que no cometimos, mientras tu madre continúa viviendo en el apartamento de lujo que alquiló con dinero robado. Se desahogó Marcos, en una noche particularmente difícil después de recibir otra notificación de cobro. El sistema legal se mueve a un ritmo glacial mientras nuestra vida está en suspensión. No podemos hacer planes futuros. Ni siquiera podemos considerar tener hijos como planeamos porque nuestra situación financiera está destruida por un tiempo indeterminado. La frustración de Marcos estaba completamente justificada y reflejaba mi propio sentimiento de impotencia frente a un sistema legal que parecía priorizar los derechos del criminal sobre las necesidades de las víctimas. Regina había asegurado un abogado hábil que explotaba cada tecnicismo legal para retrasar procedimientos, solicitaba evaluaciones psiquiátricas para evaluar capacidad mental, y principalmente construía una narrativa de defensa basada en la supuesta vulnerabilidad de una mujer anciana manipulada por un sistema bancario depredador que había facilitado su endeudamiento. El punto de ruptura emocional llegó durante una audiencia preliminar 3 meses después de la denuncia inicial, cuando finalmente confronté a Regina en persona por primera vez desde aquella mañana en su apartamento. Ella había perdido peso visiblemente y adoptado una apariencia calculadamente frágil, vistiendo ropa simple en lugar de los lujos que había ostentado, claramente instruida por su abogado, para aparecer como una víctima indefensa en lugar de una estafadora sofisticada. Pero sus fríos ojos azules mantenían la misma frialdad calculadora cuando me miró fijamente a través de la sala del tribunal. La acusada quisiera hacer una declaración a su hija antes de que procedamos con los aspectos técnicos de esta audiencia, anunció el abogado de Regina, sorprendiendo a todos los presentes. Regina se levantó lentamente, apoyándose teatralmente en la mesa como si la fuerza física la estuviera abandonando, y comenzó una actuación que claramente había ensayado. Clara, mi amada hija, lamento que nuestra relación haya llegado a este punto. Todo lo que hice fue intentar sobrevivir con dignidad después de una vida de sacrificios para darte oportunidades que nunca tuve. Si interpretaste mi necesidad de ayuda como un crimen, entonces fracasé como madre al enseñarte compasión y gratitud. La descarada manipulación emocional de intentar culparme por la situación mientras mantenías la fachada de una madre sufrida e incomprendida fue el detonante que finalmente rompió el control emocional que había mantenido durante meses. Abriste 7 tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre. Robaste 95,000 reales. Destruiste mi crédito. Mi matrimonio está bajo presión. No puedo tener hijos porque estoy arruinada financieramente. ¿Y tienes la audacia de fingir ser una víctima? Exploté mientras Daniel intentaba calmarme. No eres una madre. Eres una criminal que casualmente me dio a luz. Una madre protege a sus hijos. No los destruye por avaricia. Mi arranque emocional era exactamente lo que Regina había planeado provocar.
inmediatamente utilizado por su abogado, como evidencia de que yo estaba emocionalmente inestable y motivada por la ira en lugar de una búsqueda legítima de justicia. Pero paradójicamente, liberar toda la furia acumulada en ese momento fue catártico, permitiéndome finalmente aceptar la realidad de que la mujer frente a mí no era una madre en ningún sentido significativo de la palabra, sino una depredadora que había explotado el acceso privilegiado y la confianza familiar para ejecutar un crimen elaborado. La jueza responsable del caso, doctora Patricia Méndez, mantuvo una expresión neutral durante toda la confrontación emocional, pero sus preguntas posteriores a Regina demostraron que no se había dejado engañar por la actuación teatral. Señora Regina, ¿puede explicar específicamente cómo obtuvo números de documentos, datos personales y especialmente las firmas necesarias para abrir estas cuentas a nombre de su hija? Preguntó en un tono que no permitía evasivas. Y por favor, sea específica sobre cada cuenta individual. No aceptaré respuestas genéricas sobre necesidad financiera o malentendidos. Regina visiblemente dudó, mirando a su abogado en busca de orientación, antes de intentar una respuesta evasiva sobre confusión natural en una familia cercana sobre los límites de documentos compartidos. Pero cuando la jueza Patricia presentó evidencias forenses que incluían grabaciones de cámaras, análisis de escritura y especialmente extractos del propio diario de Regina demostrando premeditación, quedó claro que la estrategia de fingir ser una víctima confundida se desmoronaba ante hechos incontestables. Basándome en las evidencias presentadas, determino que hay causa suficiente para proceder con un juicio penal completo por fraude agravado, falsificación de documentos y malversación, declaró la jueza Patricia al final de la audiencia. Adicionalmente, concedo la solicitud de embargo preventivo de los bienes de la acusada para garantizar posible reparación civil a la víctima. La acusada permanecerá en libertad condicional con monitoreo electrónico hasta el juicio, prohibida de realizar cualquier transacción financiera superior a $500 sin autorización judicial, y especialmente prohibida de cualquier contacto directo o indirecto con la víctima. La decisión de la jueza fue una importante victoria legal, pero mientras veía a Regina siendo equipada con un monitor electrónico en el tobillo, sentí solo un profundo vacío emocional. Una victoria judicial no restauraría años de una relación maternal saludable que nunca existió realmente. No borraría los recuerdos de descubrir la traición. No eliminaría las cicatrices psicológicas de ser deliberadamente saboteada por la persona que debería haberme protegido. Era una victoria técnica en una guerra que todos perdieron independientemente del resultado legal final. En los meses siguientes, mientras esperábamos el juicio final, Marcos y yo trabajamos incansablemente para reconstruir nuestras vidas financieras y emocionales. Las sesiones de terapia matrimonial ayudaron a procesar la presión que la situación había puesto en nuestra relación. Los grupos de apoyo para víctimas de fraude familiar proporcionaron un espacio seguro para compartir la experiencia sin juicios. Y lo más importante, el arduo trabajo con consultores financieros comenzó el lento proceso de renegociación de deudas y reconstrucción de nuestro crédito destruido. Lo que más me impresiona es tu resiliencia al no permitir que esto destruya tu capacidad de confiar en otras personas, observó nuestro terapeuta durante una sesión particularmente emotiva. Muchas víctimas de traición familiar desarrollan problemas generalizados de confianza que afectan todas las relaciones futuras. Has logrado compartimentar el trauma específico con tu madre sin permitir que contamine otras relaciones, lo cual es saludable, pero también extraordinariamente difícil. La observación del terapeuta me hizo reflexionar sobre la elección consciente que había tomado de no permitir que las acciones de Regina definieran mi visión del mundo o mi capacidad para formar vínculos saludables. Sería fácil y quizás justificable volverse cínico sobre la naturaleza humana después de descubrir que mi propia madre era capaz de tal crueldad, pero eso sería permitirle robar no solo mi dinero, sino también mi capacidad de vivir plenamente. Me negué a darle ese poder adicional. El juicio final llegó 8 meses después de la denuncia inicial, con la fiscalía presentando un caso meticulosamente documentado que no dejaba dudas sobre la culpabilidad de Regina. Los testigos incluyeron empleados bancarios a quienes había engañado, expertos que confirmaron falsificaciones y fraudes, y lo más importante, yo misma, informando sobre el impacto devastador que los delitos habían causado en todos los aspectos de mi vida. Regina mantuvo una postura de víctima incomprendida hasta el final, pero las pruebas eran demasiado abrumadoras para sostener la ficción. Encuentro a la acusada Regina culpable de todos los cargos, incluyendo 7 cargos de fraude agravado, falsificación de documentos y malversación mediante fraude contra un familiar.
pronunció solemnemente la jueza Patricia. Considerando la gravedad de los delitos, el monto sustancial involucrado, la premeditación demostrada y especialmente la grotesca violación de la confianza familiar, sentenció a la acusada a 5 años y 6 meses de prisión en régimen semiabierto inicial, más el pago de compensación civil por el monto total de los daños causados a la víctima, más corrección monetaria y daños morales. Mientras veía a Regina ser escoltada para comenzar a cumplir su condena, esperaba sentir satisfacción o al menos alivio, pero la emoción dominante fue una profunda tristeza por el desperdicio innecesario. Había tirado sus últimos años de libertad por avaricia, destruido cualquier posibilidad de una relación familiar funcional, y lo más importante, se había transformado en una delincuente convicta por lujos temporales que ahora no significaban nada. No había ganadores en esa situación, solo diferentes gradaciones de pérdida. Se acabó, dijo Marcos suavemente, abrazándome mientras salíamos del juzgado. No hemos recuperado todo lo que perdimos. Probablemente nunca lo recuperaremos completamente, pero al menos se ha hecho justicia, y podemos comenzar a reconstruir sin la sombra de esto sobre nosotros. Has sido increíblemente valiente enfrentando todo esto, denunciándola a pesar del costo emocional y, lo más importante, no permitiendo que destruya quién eres como persona. Las palabras de Marcos eran reconfortantes, pero ambos sabíamos que acabado era un término relativo. Las consecuencias financieras durarían años con deudas que se saldarían lentamente mediante un acuerdo judicial. Las consecuencias emocionales probablemente durarían toda la vida con problemas de confianza y cicatrices psicológicas que nunca desaparecerían completamente. Y lo más importante, las consecuencias sociales continuarían con algunas personas, siempre viéndome como la hija que envió a su madre a la cárcel, independientemente de las circunstancias que justificaron esta acción. El epílogo llegó 2 años después, cuando recibí una carta de Regina desde prisión. Consideré tirarla sin leerla, pero la curiosidad por una posible expresión de remordimiento genuino venció a la precaución. La carta era exactamente lo que temía: más manipulación emocional, culpando al sistema, a la sociedad, y especialmente culpándome a mí por no ser una hija más generosa que hubiera hecho innecesarios los delitos. Sin responsabilidad real, sin remordimiento genuino, solo narcisismo continuo incluso tras las rejas. Quemé la carta esa noche en una pequeña ceremonia privada que simbolizaba la liberación final de cualquier obligación emocional residual hacia la mujer que me había dado vida biológica, pero intentó destruir todo lo demás. Marcos sostuvo mi mano mientras veíamos el papel convertirse en cenizas, representando el fin definitivo de una relación que había sido envenenada por la codicia y la traición más allá de cualquier posibilidad de redención. ¿Sabes qué es lo más liberador?, le dije a Marcos mientras las cenizas se enfriaban. Ya no siento culpa. Durante meses me cuestioné si podría haber hecho algo diferente, si debería haber notado señales, si era una hija inadecuada que de alguna manera provocó esto. Pero su carta confirmó que nada de lo que hice o dejé de hacer habría cambiado el resultado. Ella eligió verme como un recurso para ser explotado en lugar de una hija para ser amada, y esa elección fue enteramente suya. Marcos me abrazó en un silencio comprensivo, reconociendo un momento de cierre emocional que había tomado 2 años lograr. No era un final feliz de película donde la familia se reconcilia y aprende valiosas lecciones sobre amor y perdón. Era un final realista donde la víctima acepta que algunas traiciones son irreparables, algunas relaciones son irrecuperables, y a veces la mejor resolución es simplemente sobrevivir, aprender y seguir adelante sin mirar atrás. Hoy, 5 años después de aquella fatídica mañana cuando descubrí los fraudes, nuestra vida está reconstruida sobre una base más sólida. Las deudas se pagaron mediante una combinación de pagos a plazos y venta de los bienes incautados de Regina. El crédito se restauró lentamente a través de un meticuloso trabajo con consultores financieros. Y principalmente logramos alcanzar nuestro postergado sueño de tener hijos. Gemelos que nunca conocerán a su abuela materna, y honestamente no extrañarán esa presencia tóxica en sus vidas. Ocasionalmente me encuentro con personas que se enteraron de la historia a través de noticias locales o chismes del vecindario, algunos ofreciendo apoyo genuino, mientras otros apenas disfrazan una curiosidad mórbida sobre el drama familiar extremo. He aprendido a manejar ambas reacciones con una gracia desarrollada a través de la terapia, y principalmente mediante una decisión consciente de no dejar que el trauma defina mi identidad. Soy una sobreviviente del fraude familiar, pero soy principalmente una profesora, esposa, madre, amiga
y decenas de otras identidades que no fueron destruidas por la traición de Regina. La lección más valiosa que aprendí a través de esta experiencia devastadora es que la verdadera familia no se define por lazos de sangre, sino por elecciones de lealtad, respeto y amor genuino. Regina compartía mi ADN, pero eligió traicionarme de la manera más cruel posible. Marcos no comparte sangre, pero elige apoyarme diariamente a través de los desafíos. Los amigos que permanecieron durante el escándalo son más familia que la mujer que me dio a luz. La familia es una elección renovada diariamente para priorizar el bienestar mutuo en lugar de la ganancia personal. Si pudiera volver en el tiempo sabiendo lo que sé ahora, seguiría presentando la denuncia, porque permitir que los delitos continúen impunes sería convertirme en cómplice de mi propia destrucción, pero habría actuado más rápidamente ante las primeras señales de comportamiento sospechoso, habría protegido mejor mis documentos personales, y principalmente habría reconocido antes que el amor maternal que siempre busqué de Regina era un espejismo que nunca existió realmente. Algunas personas son incapaces de amor genuino, viendo a los demás simplemente como recursos para ser explotados, y reconocer esta brutal realidad es una protección necesaria incluso cuando la persona es tu propia madre. Una historia que comenzó con una notificación roja de fraude en mi teléfono termina con una notificación verde de aprobación para nuestra propia casa, un símbolo de crédito restaurado y vida reconstruida. Entre estas dos notificaciones existe un viaje de traición, trauma, justicia y principalmente resiliencia. No es una historia inspiradora de superación con un final perfectamente feliz, es una historia real de supervivencia imperfecta, donde la victoria no se mide por la ausencia de cicatrices, sino por la capacidad de vivir plenamente a pesar de ellas. Para cualquiera que esté leyendo esto y enfrentando una situación similar de traición familiar, sepa que la supervivencia es posible, que buscar justicia no te hace mala persona independientemente de lo que diga el perpetrador o la sociedad, y principalmente que no eres responsable de los delitos cometidos contra ti, aunque el criminal sea alguien que debería amarte. La familia que elige hacerte daño no merece lealtad infinita o perdón automático. A veces, el amor propio más profundo consiste en establecer límites insuperables y mantener distancia permanente de personas tóxicas, incluso cuando esas personas son padres, que la sociedad insiste en que debemos honrar incondicionalmente. Mi historia no termina con una reconciliación conmovedora o un perdón transformador, porque algunas acciones son imperdonables y algunas relaciones son irrecuperables. Termina con la aceptación de que la mujer que me dio a luz era capaz de un mal extremo, que sobrevivía a ese mal, y que la vida continúa con o sin aprobación o amor maternal. Es un final realista para una historia brutalmente real de cómo la codicia puede corromper incluso los vínculos que deberían ser sagrados, y cómo a veces la única victoria posible es sobrevivir y reconstruir lejos de las ruinas de la confianza traicionada. Y así, con el peso de una tobillera electrónica y las rejas de una celda semiabierta delimitando su nuevo perímetro de existencia, Regina descubrió el precio real de haber elegido el lujo temporal sobre el amor permanente. La soledad merecida de alguien que priorizó la codicia sobre la familia y ahora tiene todo el tiempo del mundo para contemplar joyas que ya no puede usar, viajes que ya no puede hacer, y especialmente una hija que nunca más responderá sus llamadas. Mientras tanto, yo avanzo, no sin cicatrices pero sin cadenas, construyendo una familia elegida con personas que demuestran a través de acciones diarias que el verdadero amor protege en lugar de explotar. La carga emocional que sentí en ese momento mientras desmenuzaba los detalles del fraude con Marcos era el tipo de angustia que paraliza completamente. Esa sensación física, donde todo tu cuerpo parece temblar no por frío, sino por pura adrenalina y pánico existencial total. Marcos me escuchaba con esa expresión concentrada que conocía bien, analizando cada palabra como el contador que era, ya calculando mentalmente números, impactos financieros y especialmente las consecuencias legales que enfrentaríamos. Mi vida entera que había construido sobre cimientos de trabajo honesto, responsabilidad financiera y respeto a las reglas, se había derrumbado completamente en cuestión de minutos, a través del descubrimiento de que mi propia madre había robado mi identidad financiera y creado un elaborado esquema de fraude en mi nombre. Lo que más intensamente dolía era la percepción visceral de traición que impregnaba cada célula de mi cuerpo en ese doloroso momento de procesamiento. No era solo una cuestión de pérdida financiera cuantificable, era una violación fundamental de la confianza que debería ser sagrada entre madre e hija a lo largo de la existencia. Había vivido toda mi vida como una persona que honraba compromisos, pagaba facturas a tiempo,
Mantenía un crédito impecable porque creía que la responsabilidad era un valor fundamental que distinguía a las buenas personas de las malas. Y ahora esos principios que había visto a mi madre demostrar innumerables veces durante mi infancia estaban siendo completamente contradichos por evidencia irrefutable de que se había convertido en una persona capaz de traición calculada y perturbadora frialdad emocional. Regina, mi madre, a quien recordaba de mi infancia, como una mujer de principios que me había criado sola, después de la muerte de mi padre cuando yo tenía solo 5 años, se había transformado en una peligrosa criminal. Esa transformación no fue repentina, sino que había sido progresiva, a lo largo de los años, que no presencié porque estaba centrada en mi propia vida, mi matrimonio con Marcos, mi carrera como profesora. Había señales que quizás podría haber visto si hubiera estado mirando con la atención adecuada. La forma en que comenzó a hablar de estar cansada de sacrificios, de cómo la vida no le había dado las oportunidades que merecía, de cómo otras personas de su edad viajaban a destinos exóticos y disfrutaban de lujos que ella nunca había experimentado en toda su existencia, de relativa privación. Cuando finalmente salimos para confrontar a Regina ese martes por la mañana, conduciendo hacia su apartamento ubicado en el distrito vecino donde había vivido sola desde que se jubiló unos años antes, estaba simultáneamente preparada y completamente despreparada para las difíciles conversaciones que tendríamos. Marcos conducía con concentración mientras yo mentalmente ensayaba diferentes formas de abordar el tema, diferentes maneras de confrontar la genuina posibilidad de que mi propia madre hubiera cometido un fraude severo contra mí. Una parte de mí deseaba desesperadamente que hubiera una explicación inocente, que existiera un gigantesco malentendido que se resolvería cuando preguntara directamente con las evidencias en mano. Pero la parte realista de mí, la parte que era profesora y había estudiado psicología lo suficiente para entender el comportamiento humano complejo, racionalmente sabía que no había coincidencia accidental que pudiera explicar 7 tarjetas de crédito simultáneamente abiertas en mi nombre. El apartamento de Regina era un lugar que conocía bien desde la infancia, cada habitación cargada de recuerdos de momentos aparentemente significativos cuando me preparaba para la escuela, cuando me consolaba cuando llegaba a casa llorando por el acoso de compañeros de clase. Pero esa mañana parecía transformado en territorio hostil cargado de significado siniestro y ominoso. Cuando contestó la puerta con una expresión de genuina sorpresa que rápidamente se transformó en algo más cercano a la culpa y el miedo, cuando vio la expresión de furia contenida en mi rostro, tuve confirmación inmediata de que mis terroríficas y perturbadoras sospechas eran absolutamente correctas. Ella sabía precisamente por qué estábamos allí. Ya sabía las consecuencias que comenzaban a descender sobre ella como una avalancha inevitable. Regina, necesito que confirmes ahora mismo si fuiste tú quien abrió 7 tarjetas de crédito en mi nombre e hizo compras lujosas por un total de más de 95,000 reales en establecimientos que nunca visitaría. Dije con una voz que temblaba solo ligeramente, a pesar de la furia cruda que consumía cada parte de mí de una manera casi insoportable. Ya he contactado a mi banco, verificado meticulosamente los registros de apertura de cuentas, examinado las direcciones de correspondencia que necesitaste proporcionar para que estas cuentas fueran aprobadas. Todo apunta inequívocamente a ti y a nadie más. Así que, por favor, ten la mínima dignidad de confirmar el crimen que cometiste contra tu propia hija en lugar de obligarme a presentar una denuncia formal sin al menos tener la cruda verdad saliendo de tu propia boca y voz. Regina permaneció en silencio absoluto durante largos segundos que parecían extenderse en una eternidad imposible. Y en ese silencio prolongado e incómodo, pude observar claramente el cálculo complejo que sucedía en sus ojos. Estaba evaluando cruelmente si podía continuar negando todo, si podía intentar manipular completamente la situación mediante mentiras adicionales, si podía convencerme de que había hecho todo esto supuestamente por mi propio bien, de alguna manera retorcida y perversa que solo ella entendería. Finalmente, con una respiración profunda que parecía pura rendición, comenzó a hablar lentamente con una voz casi inaudible. Las palabras que salieron de su boca fueron una confesión completa y exhaustiva de un sofisticado esquema de fraude que había planeado durante varios meses de calculada paciencia, que había ejecutado con fría precisión y sin remordimiento aparente, que había ocultado cuidadosamente bajo una profunda capa de mentiras rutinarias y normalidad magistralmente fingida. La confesión de Regina reveló un patrón de premeditación que era incluso más perturbador que el fraude mismo porque demostraba un nivel de intencionalidad casi psicopático. Había comenzado lentamente a recopilar mis documentos personales más sensibles durante meses de visitas rutinarias a mi casa. Había memorizado meticulosamente contraseñas,
que ocasionalmente compartía cuando necesitaba que recogiera correspondencia importante para mí en momentos en que estaba trabajando y no podía salir. Había fotografiado mis documentos de identidad con la cámara de su teléfono móvil mientras yo no miraba para documentación. Había investigado cuidadosamente qué bancos brasileños tenían procesos de verificación menos rigurosos que podrían ser más fácilmente eludidos. Había practicado obsesivamente la falsificación de mi firma durante semanas enteras hasta que podía hacerlo tan perfectamente que pasaría las verificaciones iniciales realizadas por empleados bancarios. La calculada frialdad de ese proceso de preparación era casi tan aterradora como los crímenes mismos. ¿Por qué, Regina? Pregunté con una voz que parecía no pertenecer a mi cuerpo físico, porque me sentía completamente disociada de toda esa realidad imposible y perturbadora de esa conversación que parecía provenir de una pesadilla recurrente. ¿Por qué harías algo tan atroz? ¿Estabas desesperadamente necesitada de dinero? Podrías haberme pedido ayuda directamente. Siempre te he ayudado financieramente cuando ha sido necesario. Siempre he proporcionado soluciones a tus problemas. Siempre me he asegurado conscientemente de cuidarte adecuadamente porque me criaste sola después de la muerte de mi padre y sacrificaste tanto. ¿Por qué me robaste de una manera tan cruel? Las preguntas salieron en un tono que era casi un grito desesperado de desesperación, porque simplemente no podía entender la profunda motivación psicológica que podría justificar una traición de esta magnitud devastadora. La respuesta de Regina fue una mezcla perturbadora y profundamente inquietante, de justificación racionalizadora y acusación invertida, que dejó aún más claro cuánta manipulación sistemática había impregnado esa situación familiar durante décadas enteras. Dijo que había pasado toda su vida siendo sacrificada por mí y mi bienestar, que había renunciado a importantes oportunidades profesionales por mí cuando era joven, que finalmente merecía disfrutar de lujos materiales que trabajó toda su vida sin poder tener porque siempre necesitaba estar presente para mí. Transformó su atroz y premeditado crimen en un asunto de reparación personal que creía merecer, como si el fraude financiero fuera una forma legítima de cobrar una deuda emocional que creía que yo le debía. En ese preciso momento de perturbadora revelación, entendí que la mujer que había idolatrado durante toda mi vida, a quien había visto constantemente como una heroína intensa que había superado adversidades extremas para criar a una hija decente y honorable, era una persona completamente diferente de la imagen idealizada y falsa que había elaborado en mi mente durante todas esas décadas pasadas. Era una narcisista crónica que se había entrenado durante décadas, con fría precisión, para hacerme sentir crónicamente culpable por sus sacrificios, que me había hecho interiorizar una obligación permanente de estar eternamente agradecida por su existencia, que había creado una dinámica tóxica donde mi bienestar personal estaba completamente subordinado a sus caprichosos deseos. Y cuando finalmente se volvió demasiado mayor para viajar a lugares exóticos, para comprar ropa de moda en boutiques lujosas, para participar en cosas que otras mujeres de su edad y situación financiera superior estaban haciendo libremente, había decidido que sería absolutamente justo y apropiado usurpar la vida financiera de su hija, para obtener lo que fundamentalmente creía que merecía, de una manera completamente inmoral. Después de esa confrontación devastadora con Regina en esa mañana de martes que cambió todo para siempre, el viaje legal que siguió fue un proceso extremadamente largo, exhaustivo y emocionalmente corrosivo, que puso a prueba cada fibra de mi profunda resistencia emocional y extraordinaria resistencia psicológica. Contacté a la detective Fernanda, quien recibió mi denuncia con profesionalismo apropiado y genuina preocupación demostrada en cada palabra cuidadosamente elegida, explicando meticulosamente que necesitaría documentación completa, registros bancarios detallados, fotografías de recibos originales, extractos bancarios y especialmente mi confirmación formal por escrito de que realmente deseaba procesar a mi propia madre a través del sistema judicial brasileño. Esa pregunta aparentemente simple me golpeó con un peso devastador porque finalmente me obligó a enfrentar la aterradora e indiscutible realidad de que sí, genuinamente quería que mi madre fuera arrestada por sus crímenes deliberados contra mí. Los siguientes meses fueron exclusivamente dedicados a recopilar evidencia compleja y meticulosa, preparar documentación legal necesaria con detalles cuidadosos y rigurosos, contactar bancos para verificaciones adicionales completas y trabajar colaborativamente con el abogado Daniel, quien fue personalmente recomendado por Marcos y se convirtió en nuestro aliado absolutamente crucial en ese intrincado y desafiante proceso legal lleno de imprevistos obstáculos. Daniel era un hombre de 48 años con experiencia extensa y comprobada en sofisticados delitos financieros,
Sus intensos ojos negros analizando cada mínimo detalle del caso con atención enfocada, que era tanto tranquilizadora como aterradora simultáneamente en diferentes contextos. Preparó una meticulosa estrategia legal que incluía presentar toda la evidencia documentada de fraude sistemático premeditado, testimonios de empleados bancarios que habían trabajado conmigo verificando documentos, declaraciones de importantes vecinos testigos en la comunidad, registros de comunicaciones donde Regina incomparablemente confesaba los delitos, y especialmente mi propio testimonio detallado sobre cómo había descubierto específicamente los crímenes. La vecina Elena, que vivía precisamente 2 apartamentos más allá del nuestro en el mismo condominio residencial, había presenciado claramente los obvios cambios de comportamiento de Regina a lo largo de los meses precedentes a los devastadores crímenes fraudulentos. Había escuchado frecuentemente conversaciones telefónicas donde Regina explícitamente discutía compras lujosas y viajes internacionales planeados a destinos caros y exclusivos. Y voluntariamente ofreció su testimonio detallado y honesto al abogado sin que yo necesitara solicitarlo de manera vergonzosa o coercitiva. Esa inesperada solidaridad de una vecina a quien conocía muy poco personalmente fue un importante recordatorio de que no todas las personas se convierten en cómplices silenciosos de la injusticia cuando se enfrentan a evidencia incontestable de traición familiar extrema que perjudicó a niños inocentes. Cuando finalmente llegó el importante día de la audiencia ante la jueza Patricia, en el Tribunal de Primera Instancia del distrito, sentí una combinación profundamente extraña de intensa náusea, alivio temporal y profunda ira que hacía extremadamente difícil permanecer correctamente sentado en la fría, la impersonal y oficialmente intimidante sala del tribunal que era claustrofóbicamente opresiva y sofocante. Regina estaba acompañada por un abogado defensor contratado que desesperadamente intentó argumentar circunstancias atenuantes basadas en supuestos problemas financieros no probados de largo plazo y una supuesta demencia en etapa temprana que habría comprometido profundamente su juicio con el tiempo. Mi testimonio fue absolutamente el momento más difícil de todo ese viaje legal, porque necesitaba verbalizar públicamente detalles crudos de la traición, los crímenes sistemáticos cometidos con deliberada premeditación y cálculo frío, y las profundas motivaciones narcisistas de mi madre ante un tribunal formal, con Regina sentada enfrente procesando su destino, con Marcos observando de manera constante protectora ofreciendo apoyo silencioso. Cada palabra que salía de mi boca parecía pesada como plomo comprimido. Cada frase parecía arrancar un pedazo de mí que nunca sería completamente reparado por el tiempo restaurador que pasa. Cada oración me retraumatizaba mientras relataba experiencias inhumanas insoportables. La detective Fernanda frecuentemente ofrecía pausas reconfortantes cuando sentía que la emoción peligrosamente me dominaba, demostrando genuina compasión profesional que había faltado completamente durante todas las interacciones de Regina conmigo a lo largo de toda mi vida. El veredicto fue definitivamente culpabilidad en todos los cargos de múltiple fraude calificado documentado, falsificación probada de documentos públicos, fraude agravado contra un miembro de la familia y especialmente grave violación de la sagrada e intocable confianza familiar. Regina fue sentenciada a 5 años y medio en prisión semiabierta, con determinación judicial, de pago completo, de compensación civil, por los daños financieros causados más multa sustancial, por daños morales inconmensurables e irreparables. Esa sentencia no trajo satisfacción genuina, porque absolutamente ningún castigo podría reparar el daño causado a mi vida psicológica y confianza interpersonal devastada por el crimen. El periodo inmediatamente posterior a la condena fue paradójicamente más difícil, emocionalmente, que todo el proceso legal, porque eliminó permanentemente la posibilidad de una improbable reconciliación futura, porque hizo absolutamente permanente la ruptura familiar que yo había secretamente esperado que fuera temporal a pesar de la evidencia. Pasé semanas en profunda depresión, donde la victoria legal parecía vacía porque había costado el encarcelamiento de mi madre, porque había destruido una relación que, a pesar de ser profundamente tóxica, había sido central para mi identidad durante 37 años de vida. Durante los siguientes meses de reconstrucción gradual y necesaria, diariamente necesitaba lidiar con las consecuencias prácticas continuas del fraude, que constantemente impactaban mi vida financiera de innumerables maneras inesperadas. Los bancos ofrecían crédito severamente restringido hasta que pagara completamente deudas fraudulentas que yo no había incurrido de ninguna manera. Mi puntaje crediticio necesitaba ser meticulosamente reconstruido a través de paciencia exhaustiva y comportamiento financiero impecable, rigurosamente mantenido durante años consecutivos.
Frecuentemente necesitaba solicitar documentación especial como víctima de fraude en varios lugares para explicar el grave daño a mi historial crediticio. Inmediatamente, busqué terapia psicológica profesional para procesar el profundo trauma de haber sido traicionada por alguien que debería haber sido mi refugio emocional incondicional durante toda mi vida. Mi terapeuta trabajó pacientemente conmigo a través de patrones disfuncionales profundamente arraigados que había desarrollado durante toda mi vida, donde erróneamente creía que la responsabilidad por el bienestar de otros era un deber permanente. Gradualmente entendí que había internalizado la narrativa destructiva de Regina sobre mi supuesta deuda permanente, que nunca podría ser adecuadamente pagada. Un año completo después de la condena de Regina, finalmente logré experimentar periodos crecientes donde no pensaba constantemente en ella, donde la traición no dominaba obsesivamente cada momento de mi día de manera perturbadora. Comencé a reconstruir lenta y cautelosamente la confianza en las personas a través de amistades cuidadosamente seleccionadas, a través de una relación profundizada con Marcos, a través de una vida profesional gratificante donde podía hacer una diferencia educativa genuina. La cicatriz emocional permaneció permanentemente visible, pero gradualmente comenzó a desarrollar tejido cicatricial de acomodación, una forma realista de vivir con el dolor sin dejar que el dolor defina completamente quién soy como persona completa e integrada. Me di cuenta de que el trauma no desaparece, pero podría integrarse en mi historia de una manera que no dictara cada decisión futura o relación que progresivamente estableciera. Recibí una carta de Regina mientras cumplía su condena en prisión. Una carta que casi tiré, pero abrí por curiosidad mórbida perturbadora. No contenía remordimiento genuino, sino más manipulación. Culpando al sistema judicial, culpando a Marcos, culpando a la sociedad por lo que ella había hecho. No había responsabilidad real. Solo narcisismo continuo incluso detrás de los barrotes de la prisión donde ahora residía permanentemente. Hoy, 5 años después del descubrimiento inicial del devastador fraude, tengo una vida radicalmente diferente de la que habría tenido sin la intensa traición. Tengo gemelos que nunca conocerán a su tóxica abuela materna. Tengo crédito completamente restaurado a través de disciplina constante y trabajo duro persistente. Mi trabajo como maestra ha vuelto a ganar significado genuino, porque podía enseñar a mis estudiantes sobre resiliencia genuina, sobre establecer límites saludables, sobre reconocer la manipulación emocional temprana en las dinámicas de relación. El mensaje para cualquiera que enfrente una traición familiar extrema es que la supervivencia es absolutamente posible incluso cuando el perpetrador es tu madre biológica que debería proteger. Que buscar justicia no te hace una mala persona independientemente de lo que el perpetrador o la sociedad constantemente digan en un tono culpabilizador. Que no eres responsable de los crímenes deliberadamente cometidos contra ti. Que la familia que elige hacerte daño no merece lealtad infinita, o perdón automático que la sociedad presiona para ofrecer incondicionalmente. A veces, el amor propio es establecer límites insuperables, incluso cuando involucra a los padres. ¿Te gustó la historia de Clara? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.